Bienvenidos a Políglosa de nueva cuenta aquí, pues transmitiendo al fin después de este mes de ausencia. Fue bastante complicado, ya después lo comentaré ahí en la página el por qué nos distanciamos un poco, pero saben que seguiremos avante con el programa, no es de que ya fin, no, eso va a tardar, esperemos. Iniciamos pues la 37ª emisión de Políglosa. Y pues como ya seguramente estarán viendo aquí detrás de qué idioma se trata, el coreano, y para esto pues qué mejor que nos acompañe para pues aportarnos todos sus conocimientos, bueno, parte del conocimiento de esta lengua, porque pues también es una colega políglota, a quien tengo el gusto de conocer de hace tiempo, bueno, al menos por primera vez en persona, ¿no? Brandy Rubalcaba, a quien le agradezco mucho aceptar, pues, comentarnos acerca de esta lengua tan interesante, tan importante ya en estas últimas décadas. Y bueno, hablo en Occidente, ¿no? Porque siempre ha sido importante, así que pues vamos a abordarla ahora sí que de escalerita por escalerita, ¿no? Como estamos acostumbrados en Políglosa. Primero, mucha gente confunde todavía, a pesar de justamente lo que acabo de decir, de que en Occidente es muy conocida, entre comillas, hay mucha confusión en la situación de que se piensa que es casi igual o lo mismo que el chino y que el japonés. Y no lo es, ni gramaticalmente, ni fonéticamente. Bueno, tal vez se parezca un poco al chino, pero hasta ahí. Y que al japonés, pues en ciertas partículas quizás, que ya nos comentarás. Así que, ¿qué nos podrías decir en este sentido claro que sí. de la similitud o la diferencia que hay con estas lenguas? Pues, 안녕하세요. 저는 브란디입니다. 저는 México 사람 예요. 만나서 반가워요. Esto fue una presentación. El 안녕하세요 es el saludo clásico formal que se utiliza en todo lo que es Corea. Después tenemos dos formas de saludar, tanto formal como informal. Si tienen la terminación ida, yo puedo decir Brandy, 저는 브란디입니다. Soy Brandy. O puedo decir 저는 브란디예요, que es la parte informal. Y yo digo, soy una persona mexicana. 저는 사람 México예요. Soy una persona de México. Y Manasu Pangawayo estoy mucho gusto, estamos muy contentos de estar aquí. Kamsamida por la invitación, muchas gracias por la invitación. Roberto, sí, como comentabas, pues ya nos conocíamos de mucho tiempo atrás, pero en persona apenas. Hoy estamos estrenando, ya era justo. Sí, pues mira, exactamente. El coreano, ¿qué pasa? El idioma coreano nace en 1443 con el rey Sejong. Y está basado en tres formas muy simples a primera vista, ¿no? Que las formas son horizontales, verticales y circulares. Correcto. Y significa la tierra, el cielo y la unión del hombre con ambas. Correcto. Eso es los orígenes del coreano, como los conocemos en la actualidad. Se escribe de izquierda a derecha y de arriba a abajo, igual que nuestro español, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba para abajo. No vertical. No vertical, no, es tal cual, horizontal como nosotros. Y tiene en sus diferentes formas, bueno, hablando de lo que es su abecedario, tiene 14 consonantes y 10 vocales, incluyendo dentro de estas vocales lo que para nosotros serían los diptongos. Entonces, por ejemplo, la letra A sería un palito vertical con un palito horizontal en medio, ¿no? Y tenemos un circulito, que un circulito, si lo pones antes de una vocal, es como nuestra H muda, no tiene sonido. Cambia ese circulito, si lo pones debajo de otra sílaba, ya se convierte en el sonido que para nosotros sería un NG. Y todos los demás, lo que son las vocales, igual, si la A era un palito vertical con uno horizontal en medio, si yo quiero decir una IA, entonces son el palito vertical con dos palitos horizontales. Igual si es un O, entonces el palito baja, se vuelve uno horizontal y uno vertical, ¿no? Entonces esto es un O. Pero si yo quiero decir un IO, entonces son dos palitos. Correcto. Y si lo quiero transformar en U, entonces baja el palito. U y se duplica para U. Exactamente. Sí. En eso se basa prácticamente lo que es el Hangul, se llama Hangul el alfabeto, la forma de hablar coreano. Lo cual dicen que también, y no creo que exageren, que es el alfabeto perfecto,
a nivel, bueno, todas las escrituras que hay, porque es sencillo, bueno, comparado a chino. Sí, no, sí. Pues, desde luego, ¿no? Comparado a esos dos, desde luego que hay, tiene bastante facilidad de aprenderse. Hablo de la escritura, sí, porque ya el idioma es otra cosa totalmente. Sí, la escritura prácticamente, como comentas, es muy simple porque precisamente atrás estamos viendo, ¿no? Formas de cómo se escribe. Entonces todo tiene que ser, para el coreano es muy importante la estética. No nada más es la parte de que sepas escribir la forma gramaticalmente hablando correcta, sino que la estética sea amable, sea cordial. Yo me acuerdo, mis primeras clases que tomé con mi maestro John, fue en el Centro Cultural Coreano en la Ciudad de México. Y me acuerdo que pues para mí era así la primera entrada, la primera vez que yo veía qué es coreano, qué es eso. El maestro nos explicó esto que te estoy explicando, me acuerdo que nos explicó él. Y él pues empezó a mostrarnos, ¿no? Y como pues, así como primaria, vamos a hacer una plana de todas las vocales. A, ya, ye, o, yo, así, ¿no? Sí. Y ahí estaban haciendo sus planas. Me acuerdo que el maestro John llegó el primer día a nuestra clase con un borrador grueso de ese tamaño, así de ancho, ¿no? Y lo mostró. Y dijo, al final del curso esto va a quedar chiquito, ¿no? Pero yo no entendía bien por qué era eso, ¿no? Y entonces en una de las clases, siempre él pues te revisaba no nada más la gramática, sino que él llegaba, y uno de por sí batalla cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, un nuevo vocabulario, o sea, por mucha experiencia que tengas con otros, todo es nuevo. Sí. Aunque tenga similitudes con otros idiomas, pero si fuera igual, pues se llamaría igual, ¿no? Así como dicen, el portugués y el español se parecen. Sí, pero no son iguales. Si fueran iguales, los dos serían portugués o los dos serían lengua, español, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el maestro John llegaba y yo la verdad batallaba mucho con la gramática y ahí estoy, ¿no? Podo, uva, omoni, ama, cansa, mira, ¿no? Y me acuerdo que llegaba el maestro y borraba todo, borraba. Y yo pensaba que yo estaba mal. Y él decía, con esfuerzo, Brandy, con esfuerzo. Yo decía, me estoy esforzando. Pero él lo decía, sí, pero no nada más la gramática, tiene que estar perfecto el trazo. Claro, el orden. Sí, entonces para ellos todo lo que representa, toda esta disciplina que va más allá de apréndete las palabras, apréndete las sílabas, es toda una cultura que hay detrás. Y no te estoy hablando de la caligrafía, ahorita pasamos a la parte de la caligrafía, te estoy hablando de una enseñanza de idioma normal, donde el maestro se concentra en con esfuerzo, hay que repetir hasta que quede bonito, que quede estético, que quede bien hecho. Sí, porque por algo queremos aprender esa lengua, ¿no? Bueno, en este caso el coreano, que estamos hablando, pues no vamos a escribir cualquier garabato, ¿no? Precisamente para mejorar la escritura propia e incluso poder leer textos de otras personas o como los textos que estamos viendo aquí detrás de nosotros, para todo sea más legible. Si nos acostumbramos a una tipología, de repente podríamos no leer, aunque suene, porque decimos en la escritura se ve sencilla. Bueno, digo, tampoco es de, que facilito. No, pero comparada, ¿no? A otro. Ajá, precisamente me refiero, como bien mencionas, la estética habla bien de la persona porque habla justamente de ese esfuerzo, de esa disciplina para poder aprender mejor y a fondo todo lo que implica la escritura. Como mencionabas hace rato, ¿por qué la barra vertical, horizontal que representan? Pues eso también, bueno, ya hablaremos del chino en su momento, en el programa de chino, ahorita no vamos a desviarnos, pero sí es importante para poder adentrarse en lo que es la escritura, que importa mucho para poder leer adecuadamente, porque aunque si es un alfabeto perfecto, yo también lo considero así, sencillo de aprender con respecto, insisto, a las otras que ya mencionamos asiáticas, pues sí es importante precisamente respaldar esa sencillez de la escritura, pero con los trazos justos, bonitos, para que se pueda leer, para que nos podamos entender, bueno, con los coreanos, o haya comunicación, pues. Sí, eso es muy importante. Y bueno, ahorita que estamos, antes de que pasemos a la parte de los sonidos, me gustaría platicar un poquito de lo que es la caligrafía antigua coreana, porque eso es algo, nosotros decimos caligrafía, por ejemplo, nosotros en México, yo me acuerdo que en mi primaria me ponían a hacer caligrafía, que eran bolitas, caracolitos, rayitas, y eso te ayudaba a mejorar tu letra script, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá, mis abuelos, pues ellos escribían todavía en manuscrito,
Y la verdad, una letra hermosa que tienen. Ahora me tocó en Guadalajara que me pasaron unos textos que escribió mi tío abuelo y no, la verdad, qué letra, qué caligrafía Palmer, tan bonita. Sí, pero sí, era casi de, pues como si lo hicieras en, no sé, en molde, ¿no? En una máquina de tan perfecta que estaba. Pero no, por ejemplo, ahora te ponen las primarias, ¿no? Hacer la caligrafía y pues eso, escribir, eso es la caligrafía, ¿no? Porque tú puedes decir, la caligrafía no es nada más la caligrafía árabe, ¿no? Que esa es otra historia que aparte es hermosísima. Pero la caligrafía antigua coreana, que son ejemplos que estamos viendo aquí atrás de nosotros, es el arte de la meditación. Entonces, para el coreano, hacer caligrafía es meditar. Es más, de hecho, el pincel, bueno, ahorita no bajé ningún pincel, pero el pincel, nosotros, por ejemplo, el lápiz lo agarramos así, ¿no? Lápiz, la pluma, y tiene una inclinación, ¿no? Tiene este ángulo. Y así escribimos, ¿no? La caligrafía antigua coreana se escribe con el pincel en vertical y se agarra de esta otra manera, ¿no? Así. Y aquí pinzas con el dedo gordo. Aquí. Igual que como escribes la taquigrafía, ¿no? Que lo escribes muy bueno, así. ¿Y por qué tiene que estar así? Porque tienes que estar concentrando, evocando lo mismo. Tu atención tiene que estar en tu ser terrenal, pero que al mismo tiempo está buscando la perfección. Está buscando el alcance de esa perfección divina. Digo, sabemos que hay diferentes tipos de religiones en lo que es Occidente que Oriente, pero al final todos estamos en busca de una perfección, de un más allá, de una promesa, de una vida mejor aquí en esta tierra o en la otra, ¿no? Pero entonces, para empezar, el pincel se agarra en esta posición, ¿no? Vertical. No puedes escribir así. La forma en cómo tienes que colocarte, no puedes estar haciendo así caligrafía todo jorobado. Aunque el pincel esté derecho, tu cuerpo no puede estar así. Sí, se refleja. Tu cuerpo debe de estar firme, parado, a lo mejor con las dos piernas separadas a nivel de tus hombros para que sea una posición cómoda. Y la espalda tiene que estar derecha. Si te vas a inclinar a hacer caligrafía, no le puedes hacer así, sino que te bajas con todo, ¿no? Ahora, todo es un trabajo, hay una piedra, que uno tiene que construir su tinta, porque desde ahí empieza el modelo de la disciplina. Entonces, esto es como el recipiente donde va la tinta. Aquí no se logra apreciar a lo mejor mucho, pero tiene como una bajadita, como una resbaladilla, a ver, lo voy a poner así. Rampita, sí. Como una rampita. Entonces, esta parte es la que va pegada hacia tu cuerpo, hacia mí. Y aquí se coloca un poco de agua, le echas el agüita y tienes una piedra como vertical. Y esa piedra hay que dar vueltas, hasta que salga la tinta. Porque también la parte fácil es que tú agarres y compres tu bote de tinta, que obviamente ya los venden, ¿no? Pero si tú eres el maestro puedes tener tu tinta. Pero si eres un alumno que estás empezando y que tienes que llegar a ese aprendizaje, es hacer tu tinta y calcularle, porque no te dicen échale 3 gotas de agua. No es como una receta de cocina, ¿no? 3 gotas de agua y 4 movimientos de mano. Precisa. No, uno tiene que calcular, tiene que sentir, tienes que llegar se escucha así como raro, ¿verdad? Pero tienes que llegar a comulgar con tu tinta y sentir en qué momento está lista. Y ya cuando está lista, entonces ya entra el pincel y empiezas a hacer tus trazos. Ahora, para practicar de un inicio, el papel que estamos viendo atrás es un papel que está hecho a base de arroz. Y tiene 2 lados. Por ejemplo, nuestras hojas normalmente de papel pues tienen o sea, puedes escribir por este lado y puedes escribir por este otro lado, ¿no? Por cualquier lado. No es como una regla. Pero el papel que está hecho a base de arroz tiene una parte suavecita que se siente, es muy delicada la sensación. De primer inicio bueno, yo no lo percibía. Pero ya después sí, y hay otra parte que es como áspera. Entonces hay que escribir en la parte que es suave. En esa parte se escribe y lo mismo, entonces empiezas, pero no empiezas luego en el papel de arroz. El papel de arroz es como, a mí se me figura la combinación del papel de China con papel crepé que encontramos en las papelerías en México, ¿no? Es esa textura más o menos. Sí. No está tan delgadito como el papel de China, ni tan áspero y grueso como el papel crepé. Está como a la mitad. Así es como yo lo podría describir si un día alguien me lo pregunta. Bueno, no me lo preguntaron, pero lo estoy describiendo. Entonces, ahí se escribe. Pero ¿qué pasa? Cuando no sabes todavía calcularle, si tú pones el pincel, se va pues a abrir toda la tinta y se van a ver como manchas, ¿no? Entonces se empieza a practicar, nosotros practicamos en nuestro papel periódico.
Pues ahí empiezas, y no empiezas tu primera clase de caligrafía, no empiezas haciendo los trazos. Eso sí, hay que saber ya el hangul de antemano para saber lo que vas a trazar, Sí. pero empiezas haciendo líneas horizontales, líneas verticales, Sí, como la cambiando el periódico, líneas horizontales, líneas verticales. Y la forma en cómo agarras el pincel ya ven que tiene sus pelitos abajo, tiene que dar como una vueltecita, para que entonces se logre como la perfección de los trazos, porque si nada más pusieras el pincel, te saldrían como los pelitos, ¿no? Del pincel así, y se vería eso como raro, como Sí, hasta así. salpicaría un poco de tinta. Exacto, Sí. entonces todo eso representa ese arte de meditación. Y tú puedes hacer, por ejemplo, estos son proverbios que están aquí atrás, porque a nosotros nos enseñan que esos proverbios tienen la enseñanza. Yo antes, en mi ignorancia, pensaba que un refrán y un proverbio eran sinónimos, porque yo me crié con mis abuelos en Guadalajara y yo estoy chapada a la escuela antigua y yo pues me sé muchísimos refranes que se usan en México y otros que ya no se usan, pero que pues, mi familia los sigue usando, ¿no? Y yo daba por sinónimos un proverbio y un refrán hasta que me dijeron, no, es que nosotros los coreanos escribimos proverbios. Y yo dije, ¿y cuál es la diferencia? Dice, lo que pasa es que un refrán pues puede ser una enseñanza o no, ¿no? Pero un proverbio, según lo que a mí me explicaron, es una sentencia. Así O sea, es. te va a pasar. Si haces esta cosa, te va a pasar esto otro. Si no haces esto otro, no te va a pasar o te va a pasar algo peor, ¿no? Entonces, ese tipo de creencias que tiene la cultura tradicional coreana a mí realmente me llena mucho y me impacta porque hay que repetir los trazos. Yo me acuerdo que mi primer proverbio coreano fue el que está arriba. Entonces, el que está arriba dice en coreano, Kunmyonon katsul rodachiro ot nun bope ida. ¿Qué significa? Que no se puede calcular el precio de la perseverancia. Está súper fuerte. Para lograr, ese que está ahí, se ve más o menos, ¿no? Bien hecho. O sea, ya está, el maestro lo aceptó. Y fue mi repetición número 76. Sí, sí. El que está arriba. Ese, por ejemplo, no tuvo ¿cómo decirlo? Estuvo bien, pero no tuvo un nombramiento para convertirse en una obra, como este que está aquí abajo. Entonces, el que está aquí abajo, que tiene cuadrito, fue una obra. O sea, todos fueron hechos por una servidora, bajo la supervisión de mi maestro, pero ese ya tiene la calidad de convertirse en obra, a tal grado de que él elige cuáles están bien hechos y ponerlos en un marco es otro show. Tiene otro, sí. Porque hay que preparar el papel por ambos lados para que no se vaya a carcomer, para que no se vaya a arrugar. Hay que llevar a marcar, pero todo es un ritual. Y después llegar y hacer la exposición, ¿no? Que en este caso fue elegido para el Centro Cultural Coreano de la Ciudad de México para uno de los fines de curso. Y la enseñanza que nuestro maestro de caligrafía nos dio fue realmente fantástica, porque me acuerdo que en el nivel que a mí me tocaba en ese momento intermedio, para pasar a avanzado, pues el maestro de caligrafía antigua coreana obviamente dio su discurso delante de los alumnos, de los invitados, para abrir la exposición. Y me acuerdo muy, muy bien. La verdad es que yo he tenido la fortuna de tener unos maestros. Perdón que hable tanto, pero es que me emociona hablar de mis maestros coreanos porque no, o sea, son unos personajes. Mi maestro coreano de caligrafía antigua coreana, él súper disciplinado. Casi no habla muy poco, pero no necesita hablar porque se expresa y te enseña y agarra tu mano y te guía por dónde va. Y te dice si está bien y te dice, no, si está mal, pues estás mal. ¿Estás bien? Sí, estás bien, ¿no? Ya. Para que a mí me llegara a decir un bien, pues digo, todo lo demás era año, hasta que por fin llegó un ¿no? Un sí, un chuayo, un me gusta. Pero él, me acuerdo que en su discurso de esa ocasión, que la verdad me llegó así hasta el corazón, él dijo, yo empecé a practicar o sea, estoy evocando las palabras de mi maestra. Yo empecé a practicar la caligrafía antigua coreana cuando tenía 11 años de edad. Llevo
70 años practicándola y aún no siento, 71 años practicándola, y aún no siento que he alcanzado mi máximo potencial. Ustedes tampoco deberían de sentirlo nunca. Y uno diría, pero ¿cómo? Con esa experiencia, pero al mismo tiempo de esa experiencia, esa grandeza, también esa humildad. Claro. Y mientras nosotros hacemos nuestros trazos en clase de caligrafía antigua coreana, él también se pone a hacer sus trazos, pero él ve que no están bien y agarra y los desecha, ¿no? Pero todos los alumnos decimos, no, pero démelo, o sea, uno va al bote de basura, yo me lo voy a llevar porque esto es un tesoro, ¿no? Así como, es que esto es hermoso, pero para él no, porque no está en la perfección que se requiere. Entonces, todo eso es un tipo de ritual que engloba simplemente lo que es el arte de la caligrafía antigua. Nada más para empezar. Es la meditación, es me encuentro con mi ser, busco otra espiritualidad que va más allá a través de los movimientos, a través de la paz en mi cuerpo, a través de la disciplina, de la tolerancia, de la paciencia. ¿Por qué? Porque uno, si no es paciente, pues no vas a estar ahí haciendo tracitos y tracitos. Y a lo mejor ya vas en tu último trazo y ese último, el pincel hizo ¡puc! Entonces, no, pues ya, vámonos, ¿no? Otra vez, hay que empezar. No, aquí no hay correctores, no hay tecla suprimir, no hay delete, no podemos borrar tan fácilmente, no existe. Entonces, esa parte a mí, bueno, realmente me llena sin palabras. Y que además la propia escritura, ya al trazar, como decías hace rato, al principio pues sobre periódico, no las líneas horizontales o verticales, pero ya al adentrarte en los proverbios, digo, ya ahorita nos comentarás, no es tanto que lo analizaran ahí gramaticalmente, pero ya al menos saber qué es lo que estás escribiendo, porque también ayuda, eso lo he insistido mucho con mis alumnos, bueno, de chino, que es algo relativamente similar en la disciplina que está comentando Brandy, y no nada más en chino, en la propia escritura personal, si uno desarrolla ese proceso bueno, occidentalmente proceso, y como bien lo describe Brandy, el ritual de escribir, de caligrafiar, ¿sí? O de escribir con arte, o al menos tratar de llegar a eso, justamente refuerza el aprendizaje del idioma, porque está uno trazando y en efecto estás sintiendo las palabras. Entonces al sentirlas las aprendes. No es nada más una tengo que ir a la clase para aprender esto y esto y esto y es el tema fulano de la unidad tal. No, es sentir la palabra o las palabras en su conjunto, y que mejor que con proverbios, que como bien dices es una vivencia además, y entonces todo se conjunta y se enmarca justamente en un aprendizaje bellísimo. Sí, y está también, a ver, aquí voy a decir, yo no sé si es una incoherencia lo que voy a decir, pero están también las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas? Porque, si se fijan, o sea, aunque se escriba de izquierda a derecha, si tú no supieras qué es eso, si tú llegas de primera instancia y dices, ay, ¿eso qué idioma es? Vamos a suponer que nosotros no sabemos nada. Si lo analizamos estéticamente, bien podríamos llegar a confundirnos y ver que está la perfección, no la perfección de mi obra, la perfección del coreano, pero sí, del coreano, que uno lo podría leer, si se fijaran, de arriba a abajo, ¿no? No se lee así, no se lee así, citar. Más, ¿cuánto vamos a dejar de los márgenes de arriba y de abajo? ¿No? Porque hay que poner abajo, hay que poner la fecha, no se pone fecha con número, se pone la fecha como de invierno, ¿no? O fin de año, o nuevo año coreano, nuevo año lunar, ¿no? Y luego se pone la persona que lo hizo, no quien aquí por ejemplo dice mi nombre, ¿no? Y dice Brenda Liliana, y en otros de allá arriba dice Brandy. Entonces se pone el nombre de quien lo hizo para saber quién está haciendo eso. Pero esa parte también matemática es importante, porque a lo mejor ya está tu estética, ya está tu concentración, pero por muy concentrado que estés, si no calculaste bien cuántas sílabas requieres para hacer el proverbio y cuál va a coincidir con cuál, pues no queda. Bueno, sí queda, pero no queda como en el ideal que se está buscando, ¿no? Este intento de la perfección al cual uno nunca llega, pero uno lo busca, ¿no? Sí, igual que en otras artes, igual que en otras cosas. Sí. Entonces esa parte también es muy importante. Y no siempre uno la conoce, ¿no? No la conoces hasta que no la estás viviendo, hasta que no tienes a alguien que te lo explica, que te lo está transmitiendo, esos conocimientos. Y también pienso que uno aprende a valorar más las cosas cuando
hay ese aprendizaje y cuando hay ese conocimiento. De otra manera uno los ve y dice, ay, qué bonitos jeroglíficos. Sí. Ay, ¿qué garabatos son ¿Qué esos? garabatos son esos? ¿Qué dice? No entiendo nada. Es chino, ¿verdad? ¿Es ese, japonés? ese es Está en chino, Brandy, no, está en chino. ¿Quién sabe qué dice? Mejor explícame los gatitos y los ositos que están ahí atrás, ¿no? Así como, ¿qué hacen esos peluches ahí? Sí, hay mucha confusión todavía por la escritura, pero recuerda, ya lo pueden, de hecho, vislumbrar más o menos, bueno, para quien todavía no conozca estas diferencias que mencionaba hace rato, entre chino, japonés y coreano, definitivamente lo pueden ver perfectamente aquí plasmado detrás. El japonés, como bien lo dijo Frandy, es círculo, bueno, la forma circular, una o dos barras verticales y una o dos barras horizontales y alguna otra forma irregular por ahí, pero todo es muy sencillo, ¿sí? Bueno, sencillo de trazar, a eso me refiero. El japonés es un poco más elaborado, tiene formas más redondeadas o más anguladas a veces, y el chino es otra cosa, todavía con más líneas o más trazos, ¿sí? A mí me gusta decirle la rayita de aquí, la rayita. Tienen su nombre también, pero bueno, eso ya lo veremos en la emisión donde hablemos del chino. Pasando, porque sí es muy difícil, sería muy interesante, sí, pero pues es tema de incluso también verlo, ¿no? El cómo se traza ya con la tinta y todo esto, pero pues bueno, no nos alcanza el tiempo para poder disfrutar de esas situaciones. Así que pues sí me gustaría pasar a la cuestión del idioma en sí, en cuanto a cómo se aprende, qué tiene de difícil o de sencillo comparado al español. Ahora sí, al español. Es una lengua que el verbo debe ir siempre al final, ¿no? En sus Sí, el verbo va al final. Hay artículo, el, a, los, las. Hay partículas. Hay partículas, pero no hay artículo. No hay artículo. La característica del coreano es las partículas. Ajá. El verbo va al final. Siempre. Okay. Y adentro tenemos adentro de la oración hay partículas. Entonces, esas partículas van al final de la palabra y dependiendo, está la palabra. Y dependiendo qué partículas pongas, es el sentido que se le va a dar a la oración. Por ejemplo, si tú pones unas partículas que signifiquen que eso va a ser una orden, algo imperativo, entonces ya sabes que son ciertas partículas y significa eso. O otras van a hablar de una transformación, que antes era, pero ya no es. Entonces, esa parte es la que yo veo que es complicada al español porque no hay una traducción como tal. Uno lo quisiera buscar en el diccionario y encontrar una traducción que se le acercara, pero cada quien tiene que hacerse a la idea. Por ejemplo, en otros idiomas a lo mejor tú estudias, no sé, manzana, en italiano, mela, ¿no? Y en el mismo coreano, sawa, manzana, ¿no? Ya está, sawa. Pero es diferente si me comí la manzana, entonces mogda es la terminación para los verbos, ¿no? Por ejemplo, termina en da, mogda, entonces comer. Pero si ya me la comí, entonces mogo soy yo, ¿no? Pero si me la voy a comer, entonces es mogo el cabello, ¿no? Entonces, tiene esas particulitas, que la raíz sigue siendo mogda, que es comer, hay que agregarle esas partículas para saber en qué tiempo va a estar. ¿Y quién se comió la manzana? ¿Y a qué hora se comió la manzana ahí? ¿No? ¿De qué color era la manzana? Entonces, si tú quieres saber de qué color era la manzana, hay que poner, ¿no? Hay que poner el color y hay que poner una partícula que que es sec, que es para decir, te voy a hablar de un color. Va a haber una cosa que se llama sec, te estoy hablando de un color. Similar al chino, sí. Otra cosa que es la forma de contar de los coreanos. Ay, perdón, pero sí está bien difícil. Ya llegado, sí, esa parte es... Tienen dos tipos de números. Así es. Tienen los que son los chinos coreanos y los coreanos naturales. Que chinos coreanos nada más es un decirlo de chino, ¿eh? Así bueno, por decirlo. Así, también lo llaman sino-coreanos, le quitan la chi para manera sino-coreano. Sí. Pero las cuentas de 1, 2, 3, 4, 5, así, las cuentas tal cual. Sí, uno se puede aprender a contar, ¿no? Nada más aprendes una numerología y aprendes otra, ¿no? Hanadul, Sednet, y la otra Il, I, Sam, Sa, ¿no? Ahí vas aprendiendo. ¿Cuál es la que le enseñan normalmente a los que aprenden taekwondo? Hanadul, Sednet. Esa. Exacto. Pero
no es nada más, ya la hice, ya me aprendí los dos, sino que aquí viene lo interesante. Sí. Que hay cosas que se dicen combinando los dos. Entonces, por ejemplo, si la hora quiere decir los minutos, dices, este era con el chino, y los segundos era con el coreano natural o era con el otro. Entonces, eso es lo complicado para una mente occidental, por lo menos como la mía, combinar esos. Yo me acuerdo que recién que estaba empezando a estudiar así como idiomas, pues fue justo cuando te conocí que estaba con lo del italiano. Sí. Me acuerdo que pues me metía a ver cuáles son las dificultades de un políglota, ¿no? Y aprendí, no sé, pero en ese momento ahí decía, ¿no? Así que ahí decía que había dos cosas que los políglotas, o que las personas que hablaban en otro idioma, era muy difícil de hacer y que casi imposible. Yo no sé, a lo mejor tú que eres todo consagrado en los idiomas lo puedes hacer, ahorita me desmentirás, pero supuestamente no podemos contar en otro idioma, o sea, podemos, operaciones largas, hacer operaciones matemáticas en otro idioma. Sí. Lo traducimos en nuestro cerebro a nuestro español, que es nuestra lengua natal, y luego, claro, lo decimos el resultado en el idioma. Uh-huh. Pero supuestamente no podemos hacer la multiplicación. ¿Tú puedes hacer una multiplicación grande en chino o en árabe? En árabe sí. A ver, 400... Bueno, pequeña. Me refiero al proceso. No, pero una operación larga que a lo mejor tú puedes decir, 402 más 66, y tú rápido dices, 402 más 66. Pero si eso te dicen en otro idioma, tú lo transformas a tu idioma y luego el resultado lo dices en el idioma que estás hablando. Claro. Pero hacer la operación mentalmente en otro idioma, supuestamente, pues no está tan fácil. Sí, porque son áreas distintas del cerebro que hacen esta situación. Sí. Pero sí es ahí, que ya sería tema para otra ocasión también, digo, no por cortar el tema porque sí es interesante, pero sí lo abordaremos sin duda. Es esta situación que también he escuchado de muchos colegas políglotas que mencionan de que cuentan en un idioma, dicen groserías en otro, crean poesía en otro, ¿sí? Bueno, los que hablan más de, 4, 5, 6 idiomas, etcétera, como que se habitúan más. A mí me pasa mucho con el árabe, que cuento, en un principio lo hacía oralmente y la gente se me quedaba viendo así de raro, pues qué payaso, pero no, ya mejor lo hago así, nada más lo pienso, mental. Cuento rápido en árabe. Y entonces cada quien tiene su idioma, no sé si te pase, para hacer ciertas actividades. Sí me pasa. Yo, por ejemplo, para gritar, yo grito en italiano, lloro en italiano, pero ¿sabes qué? Me encanta cómo se escucha el náhuatl. O sea, yo siento que el náhuatl le habla a mi alma. Exacto, sí. Sí me pasa lo mismo, o sea, cada idioma se necesita para algo. Es más, yo antes pensaba, paréntesis, esto no es coreano, pero paréntesis, sí. Yo antes pensaba que el francés era mi idioma favorito, porque era supuestamente el idioma del amor, y muy elegante, muy fino, muy acá. Pero después de que conocí el italiano y que viajé a Italia, me di cuenta que yo soy una italiana encerrada en el cuerpo de una mexicana, porque yo me expreso con las manos, grito, hablo, no pienso lo que digo, no siempre, ¿no? Me expreso así. Entonces sí, para mí el italiano es así, ¿no? Sí, y el náhuatl es... Eso, exacto, es una cosa muy, muy espiritual prácticamente, porque sí es profundo en esa cuestión del significado de las palabras, que no están fijas a un significado precisamente, sino que pueden variar, como esta situación de que se dice por ahí de Iztaccíhuatl, ¿no? Que muchos lo traducen mal traducido, por cierto, como mujer dormida, y en el caso es mujer de sal, pero no porque le echen la sal, sino porque la sal representa el color blanco. Entonces los colores representan a cuestiones de la naturaleza, o viceversa. También las partes del cuerpo, muchas de ellas son animales. Se dicen como animales, sinónimo de animal, pero no porque no haya pues tontitos de que no tienen palabras para eso, no, sino que el animal en sí representa una fuerza, una energía que repercute del cuerpo. Pero bueno, eso es otro. Sí, vamos a cerrar el paréntesis y continuamos con el coreano. Entonces los números pues son difíciles para contar. Luego, estábamos hablando con las partículas, por eso me brinqué a los números. ¿Por qué? Porque para contar hay partículas que se llaman partículas de cuenta. ¿Y qué es eso? Es que no dices, tengo 3 perros. O es diferente decir, hay 3 perros,
que hay 3 hombres o que hay 3 árboles. Hagan de cuenta que nosotros, o hay 3 libros. Nosotros nada más decimos, hay 3 libros. Pero yo una vez intenté traducir como a mi cerebro mexicano, y yo lo entendería como, hay 3 hombres humanos, hay 3 perros animales, hay 3 libros que se escriben, algo así, ¿no? Sí. Entonces, después de cada, tú pones lo que vas a, el nombre, ¿no? Libros. Luego pones lo que seguiría, que sería la cantidad, cuántos hay. Y luego pones la partícula, para entender de qué estamos hablando, que hay, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Entonces, esa parte también es difícil como mexicano entenderla, porque nosotros no lo tenemos y decimos, ¿y para qué queremos? Ya con que diga la palabra check, ¿no? Hay libro, ¿no? Pues hay 3 libros, ¿no? Así, ¿por qué no digo nada más Sam, check, 3 libros? O sea, ¿por qué tengo que decir que hay otra cosa aparte del libro si no hay? O sea, yo físicamente no lo estoy viendo. Entonces, esa parte es complicada para entenderla como mexicano, ¿no? Como hispanohablante, porque no lo tenemos, no tenemos nosotros esas partículas. Esas son de las cosas que a mí se me hacen diferentes y un poco difíciles de entender, porque hay muchas, o sea, imagínense todo lo que se puede contar. Todo lo que se puede contar con números, también todos los chismes que se pueden contar. Pero me refiero a las cantidades, todo lo que es contable, y hay que ponerle una partícula dependiendo la cosa que se esté contando. Estoy contando flores. Que no significa que cada cosa tiene su partícula. No. Por grupos. Va por flores familias. Es uno, animales es otro, metales es otro. Bueno, así funciona el chino, japonés. Sí. Pero insisto, no es lo mismo. Son vecinos, pero son relativamente distintos, ¿sí? Sí. Tiempos, ¿cómo andamos de tiempos con el coreano? Es decir, presente, pasado. Son más fáciles que el español. Perfecto. Eso ya es bueno. Digo, yo hablo español, ¿no? Pero si un estadounidense quisiera aprender español y quisiera aprender coreano, y tuviera que ver los verbos, amaría el coreano. Es más sencillo, sí. Bueno, menos tiempos, pues. Para mí es difícil porque yo, ¿no? Pero sí, si comparamos el español con el coreano en cuanto a verbos, no, es más fácil el coreano que el español. Sí. Por ejemplo, otra cosa también es los sonidos, la parte de los sonidos. Los vocales, sobre todo, ¿no? Ciertas vocales, por ejemplo, el que es un palito así, horizontal, tal solito, nada más, el palito, es una combinación entre una como, es como si los interiores del estómago, como, bueno, los que han bailado, hacer una contracción en el estómago, hablando en términos dancísticos, haces una contracción en el estómago. Los que no han bailado y han jugado básquetbol, es como, llega el balón, es como un hipo. Como, no sé cómo es así, a ver, no, como un hipo no, no, hipo no. Pero es como, en sonido, es como una combinación entre una U con una I, como, eso. Ese es un sonido que nosotros pues no tenemos. Otra cosa que en lo personal se me hace complicado es la diferencia entre lo que sería el sonido S de nosotros, que ellos tienen como 3 formas, ¿no? Así que andan por aquí. Sí, por ejemplo, estas de aquí, no, esta es una L o una L. Estas de acá, que son como estas, como triangulitos. Como personita, ¿no? Así. Como 2 patitas paradas. Sí. Tiene un sonido también de S, a excepción de si está abajo. Ahí no tiene sonido de S, ahí tiene sonido de T porque es un banchim. Un banchim es que está abajo, es como la palabra cal. Entonces la palabra cal de nosotros tiene 3 letras, ¿no? C-A-L. Entonces esa L extra, no es K, sino es cal. Eso es el bachim, ¿no? La letra que está abajo. Pero eso mismo, o sea, es como, eso es un sonido, estando arriba es un sonido de S, no tengo más. Allá atrás, en la segunda renglón, hay como una casita así, en diagonal. O sea, igual que las patitas así paradas, pero con una patita aquí arriba, también hace un sonido como de, son como sonidos de como nuestra X. Ajá, pues más bien como entre, no, me refiero como che, como sí. Y para nosotros es, bueno, para mí no es tan fácilmente de percibir. Sí, no. Cuesta un poquito de trabajo al principio,
en medio, y al final, pero es porque nosotros no lo usamos tanto. Para nosotros, al menos que seas de Chihuahua, pues sí distingues la Ch, ¿no? Pero si eres de otra parte, de más abajo de Chihuahua, pues no es tan fácil de distinguir. Esas también son cosas complicadas. Y lo demás, no, yo pienso que esa es como la parte más complicada. Por ejemplo, esa que ves como una cajita, así, ¿no? Que tiene, que son dos palitos verticales y dos horizontales, que es como la cajita. Exactamente, es una B o es una P. Y también se llega a utilizar a veces como una F. Cierto. Porque, pues, por el tipo de sonido. Luego, una letra que yo creo que es mi favorita es la L, que es esta, ¿no? Sí. Que es como un 2 cuadradito. Esa sí es cuadrada, así es. Es L. ¿Es una L o una R? R. Nunca L R, o R. nunca R. No, R, no. Como caro. Ellos no tienen la pronunciación Es más, si un día quieren decir, yo puedo, si ustedes son mexicanos, están con un coreano, le pueden decir, yo puedo decir ferrocarril. Ahí está. Entonces sí, ahí está el reto. Tenemos con qué defendernos, ¿no? Sí, esa letra es bonita porque es muy amable. Bueno, yo la considero una letra amable porque puedes escribir, por ejemplo, Italia, y se puede decir Italia o Italia, como una combinación entre la con la. Entonces, sí. Eso a mí me gusta. Cuando está abajo, suena como L. Abajo no va a sonar como R nunca. Siempre va a sonar como L. Va a ser un ul. Este es el signo, ¿no? Que decíamos que era como un entonces era como un ul. Que se considera dentro de las vocales. Entonces, esas son como las particularidades. Una letra que sí es súper también amable, buena onda, es lo que sería nuestro sonido J, que es la combinación de este palito que está atrás, una vertical y un circulito. Eso es un sonido J. Entonces, ese también es bonito porque es una sola letra, pero tiene 3 signos. Son pocas las letras en el coreano que tienen varios signos juntos, ¿no? Porque casi todos son, no un trazo, porque también esa es otra historia, ¿no? Cómo se hacen los trazos también tienen sus reglas, pero todos tienen una sola figura, ¿no? Pero lo que sea nuestro sonido J tiene 3 figuras, tiene como un sombrerito, tiene su palito horizontal y tiene su circulito, ¿no? Y otro que tiene, creo que ese es el que tiene más, porque también está lo que sería como la sh, que es una S, pero con un sombrerito arriba. Que en el teclado, pues en la computadora se representa como un palito así, pero si uno lo está escribiendo, es así. Sí. El sombrerito va arriba. Pero son como las peculiaridades que yo he notado, y pues esas son como las cosas difíciles o fáciles que yo noto. El coreano, bueno, el japonés también lo tiene, pero es otra historia, también ya hablamos en su momento de la lengua japonesa. El coreano es una lengua que hace mucho énfasis en la formalidad e informalidad. Sí. Y creo que dentro de la formalidad también hay niveles. Sí. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, se llaman honoríficos. No, también honoríficos. Está lo que es la parte informal, que era lo que les decía al principio, ¿no? Casi siempre tiene la terminación y ello o yo, dependiendo. Por ejemplo, mi nombre termina con I, con un sonido de I. Entonces, Brandy, como ya tengo una I, ya no le pongo otra, sino que nada más digo Brandy e yo. Pero, por ejemplo, Roberto Carlos, ¿no? Entonces pongo, porque si pongo Roberto, pues Roberto e yo. Pero si pongo Carlos, como es una S al final, un sonido de S al final, entonces Carlos y yo. Ahí agrego una I, que bueno, esa I es un comodín en muchos idiomas. Sí. ¿No? En el árabe, si se juntan 3 consonantes, pones una I y nadie dijo nada y pronunciamos I. No pasa nada. ¿No? Y en el coreano pasa igual. Entonces, si tienes una terminación de consonante, agregas I y yo. Si termina el sonido en vocal, agregas nada más I y yo. ¿No? Como que lo pegas, I y yo. No, I y yo. Eso es la parte informal. Informal. Luego viene la parte formal o honorífica, que entonces ya termina en ibnida. Ibnida. Entonces si yo me quiero presentar de manera formal, yo digo Shenom, Brandy, ibnida. Si yo me quiero presentar, porque somos amigos, de manera informal,
soy Brandy y yo. Y tú me tienes que, dependiendo, para los coreanos es muy importante el rango de edad. Así, seas un año mayor que la otra persona, ya eres un año mayor y ya te tienen que tratar con respeto. Y lo mismo, ¿no? Y también es muy importante la parte de la jerarquía de los maestros. Es súper, súper de respeto de las personas mayores, de la comunión y de la unión familiar. Eso es algo que en México se tenía y se ha ido perdiendo, se sigue conservando en algunas partes, en algunos estados de la República, pero cada vez es menos. Y los coreanos también en su parte tradicional lo tratan de respetar muchísimo. Sí. Incluso el saludo pues es con una leve inclinación, ¿no? Pero dependiendo a quién saludas, pues te inclinas más o te inclinas menos. Eso creo que es similar en todo lo que es la cultura asiática, no estoy muy segura, pero esa parte en el coreano también la tiene, ¿no? Como la inclinación, no tocarse tanto, no porque haya COVID, simplemente porque no es... por sí, culturalmente. Culturalmente no, como nosotros como mexicanos llegas, ¡ay, cómo estás! ¿Qué onda? ¿No? Sobre todo los hombros, ¿no? Es muy agresivo para ellos, aunque sea un... Sí. Hola, para ellos es como... No. Sí, incluso la forma en cómo se entregan la tarjeta de presentación. Una tarjeta de presentación, por ejemplo, uno aquí en México, aquí está mi tarjeta, ¿no? La entregas así y ay, gracias, y la guardas, ¿no? A ver, sí ay, gracias, y la dejas, ¿no? Así que, ay, gracias, y yo te marco. No, exactamente. Esto hay que entrar así exactamente. Y tú tienes un lugar especial para guardar las tarjetas. Pero de preferencia hay que leerlo. Sí, antes, no lo dejas así como, ay, sí. No, hay que ver y dices, ¿no? Demuestras que entendiste de quién está recibiendo su tarjeta de presentación. Así es, tiene una jerarquía más grande, o es un presidente, o es un maestro, o quién es, qué rango tiene. Entonces, esa parte también es culturalmente muy importante. Y se guarda. Sí, se guarda en un lugar especial donde guardaría las tarjetas, no nada más lo avientas. Ajá, y para nada, porque mucha gente en el bolsillo, ¿no? Detrás del pantalón. No, eso también es como, no me importa lo que acabo de recibir. No, lo estás echando atrás, no. Tiene que ser una parte visible o respetuosa. Estás corazón. Aquí en el corazón, exactamente, ¿no? O una mujer, pues, en su bolsa. Trae sus cosas que le importan, ¿no? Cierto. No la dejas por ahí. Ay, ahorita la guardo, gracias, amiguis. No. Hay que guardar todo siempre con mucho respeto. Y fíjate, ahorita que mencionaste esto del corazón, hay una parte que, si nos da tiempo, quiero platicar un poquito de lo que es la cocina coreana. Sí, es importante. Sí, no nada más el idioma es puro. No. Para uno que es de buen comer, dice Nico, en la forma de agarrar el taco sí sabes si es buen dragón, ¿no? Porque, han de saber que los tacos no se agarran, no se comen así. El taco hay que voltear la cabeza. Su angulación. Sí, claro, tiene un estilo, ¿no? Sí. O sea, y mientras más pesadito el taco, pues mejor. Claro. Perdón si ofendo aquí a la gente que a los que no les guste mucho la comida. Yo sí soy súper tragona. Y bueno, esta parte de la cocina coreana también tiene mucho que ver. Yo igual tengo mi maestra de cocina coreana que, cuando llegan los coreanos es otra cosa que no hemos visto. Se pueden cambiar al nombre, occidentalizar su nombre. Sí. Porque no es lo mismo decir Chon a decir Lázaro o a decir Jorge, ¿no? Para nosotros un Chon pues no nos suena como, ¿qué dijo? Sí. ¿Cómo dijiste? En cambio si dices, ay, soy Lázaro, soy Jorge, soy Carlos, todo el mundo entendemos. Entonces ellos se occidentalizan un nombre cuando llegan a México y sobre todo si se van a quedar, ¿no? Si nada más vienen como de paso, no es necesario. Sí. Pero ya estando aquí, entonces tengo a mi maestra que, su nombre occidental es Vivian Oh. Y es una persona también, como todos mis demás maestros coreanos, nativos coreanos, de un gran corazón que entregan pasionalmente todos sus conocimientos tradicionales. En este caso, ella es una chef profesional de cocina tradicional coreana. Y ella nos ha enseñado muchísimo y, por ejemplo, esta parte que decías ahorita ofensiva. Hay una comida que es, por ejemplo, vamos a entrar en contexto. ¿Cómo son las comidas en Corea? Nosotros, si vemos un platito de arroz, para nosotros en México es la guarnición que va a acompañar al pollo y a la ensalada, ¿no? El arroz es una guarnición. Pero para los coreanos el arroz es el platillo principal. Y todos los demás se llaman banchan. Banchan es guarnición. Entonces banchan son las guarniciones. Y dependiendo el nivel económico o socioeconómico que tengan en tu casa, va a haber, si eres de familia no tan pudiente, entre 3 y 4
Banchan, que estamos hablando que Banchan para ellos es nuestro plato fuerte. Estamos hablando que entonces va a haber su platito de arroz al centro y va a haber uno de carne, otro de verduras, otro de otras verduras y otro de otra carne. Eso es su, o sea, por eso dicen, ay, parece buffet, ¿no? Pues sí, y si eres de familia pues más pudiente, llega a haber hasta 12 Banchan por, por sentada a la mesa. Sí. Entonces, eso es una cosa importante. Ahora, otra cosa es la forma en cómo se cortan las verduras, por ejemplo. Hay platillos que fueron hechos específicamente como el galbi, por ejemplo. El galbi son las costillas, ¿no? Que fueron específicamente elaborados para la realeza. Entonces, hay formas de cortar la zanahoria, sí, así como lo oyen, de cortar la zanahoria que llega a ser ofensivo para la realeza. A ver, imaginen, todos conocemos, ¿no? Tenemos la zanahoria. ¿Cómo cortamos la zanahoria? Pues aquí está la zanahoria, así, 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 y ya está, ¿no? Y vámonos. Sí. Pero, pam, 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 pam. Y la echamos al plato, ¿no? O a la sopa, o a la carne, o donde vaya a ir a cocerse. Pero si se fijan, cada rodaja queda como puntiagudita, ¿no? Igual si cortas un nabo o una jícama, queda como puntiaguda. Pues, ¿qué hay que hacer? Hay que redondear. No en todos los platillos, no en todos los platillos. Son en los que son dirigidos a la realeza. Hay que redondear. ¿Por qué? Porque lo que termina en pico, lo que tiene la forma de pico, es agresión. Porque significa una arma. Yo te estoy agrediendo, incluso con la comida. Entonces, esa parte, uno dice, no, pero, pues, ¿y vas a desperdiciar eso? ¿O qué vas a hacer con eso? ¿Un puré o qué? Pero esa parte de la estética, para ellos, dentro del plato. Y las zanahorias, digamos que no es el platillo fuerte dentro del plato, es una verdura más. Entonces, pero tienen ese cuidado y a mí realmente me sorprende. Ahora, hay otra cosa que es copún. ¿Qué es copún? Copún es la suciedad. La espumita, si uno cuece carne, es obvio que sale como espuma y cosas, ¿no? Y dices, ay, es obvio, hasta el mexicano lo vería a veces como que lo quita. Digo, no todos, porque también se ve bien bueno. Pero, no, pero sí, en las verduras es raro que salga como, tú coces las verduras y sale como unas burbujitas, como grisecitas, ¿no? Sí. Eso para ellos es algo que puede invadir su cuerpo y hay que quitarlo, hay que quitar con la cuchara todo ese copún, hay que quitarlo, hay que echarlo a un lado, porque no está permitido que entre a su cuerpo, porque su cuerpo es un templo. Digo, también para nosotros es un cuerpo o un templo, pero no lo manifestamos como tal, pero ellos sí lo manifiestan y todo lo que entra tiene que ser así estrictamente cuidado. Lo que es la carne, por ejemplo, nosotros llegamos de la carnicería con nuestra carne y vámonos, si acaso cortamos y así, ¿no? Pero ellos lo llegan a lavar, si tiene hueso, hasta 3 veces. Y no estamos hablando de lavar nada más así, sino hervirlo. ¿Por qué? Porque cuando llegue la carne al organismo tiene que estar lo más blandita, lo más perfecta y lo más pura posible. Entonces, esa es otra parte de esta cosmovisión que tienen ellos, que siempre están como buscando esta parte de la pureza, de la purificación, dentro y fuera de su cuerpo. Yo estoy hablando de la parte tradicional. Claro. También comen alitas y también comen pollo y de todo, ¿no? Pero estamos hablando de esa parte tradicional que a mí me llena y me llama muchísimo la atención. Y que es popular, ¿no? Bueno, últimamente la comida coreana, he visto que sí tiene un auge. Digo que la china sigue teniendo su lugar, la japonesa, la italiana, etcétera, pero la coreana ha tenido ya un auge en los últimos 10, 15 años. He notado mucho que he escuchado así de que vamos al restaurante coreano y qué rica la comida coreana. Y yo, no, pues. Sí, otra cosa que tienen es el keranchiram, que es una tortilla de huevo. Cuando a mí la maestra dijo, vamos a hacer la tortilla de huevo, a ver, sinceramente, la cabeza de Brandy y la panza de Brandy dijo, taco, ¿no? Porque tortilla es igual a taco. Entonces yo dije, claro, va a ser una tortilla donde van a poner ahí la carnita y le voy a hacer así al huevo y me lo voy a comer, ¿no? Pero no, la tortilla de huevo efectivamente es una tortilla de huevo de un grosor, si son 2 milímetros, estoy exagerando, de lo perfecto que queda. ¿Y para qué se usa? Para adornar. Entonces, cuando está lista la tortilla de huevo, que hay que echar un mínimo de aceite y casi limpiar para quitar todo el exceso de aceite, y que esté previamente la cacerola caliente, porque si no el huevo empieza a hacerle así, blu, 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 y entonces salen burbujas y eso pues es ofensivo. Entonces, hay que cortar, en lo que sería cortes juliana, así,
y colocar, ¿no? La parte, si vas a hacer nada más la pura yema, entonces la pura yema, porque eso es amarillo. Y si vas a adornar, entonces puedes poner como unas en amarillo y otras en blanco, ¿no? La clara. Entonces, esas partes también son muy importantes para ello, esos adornos, que no es un adorno que ya está hecho como un pedazo de lechuga, que lo pones encima de la ensalada y está el adorno, sino que también es la elaboración del adorno. Y cuando uno ve los platillos, por ejemplo, el bulgogi, ¿no? Que es así un plato redondo con caldito, con carnita y con verduritas, viene como en esta posición, como en diagonal y al centro su huevo, ¿no? Pero ese huevo sí viene así completo. Pero viene adornado, se ven colores, parece si lo ves de arriba es como, ay, me voy a comer un reguilete, un pozole, pero como en forma de reguilete. Imagínense el pozole, que el pozole estuviera los granos de este lado y la carne de este lado y la lechuga de este lado y el rabo, entonces se ve así como un reguilete. Bueno, entonces como el pozole, pero es el bulgogi en coreano, pero con ese tipo de acomodo. Y esas cosas pues a mí se me hacen también pues fantásticas, sí, muy todo elegantes. Ritual, todo un ritual. Totalmente. Y sí, no, hay muchísimas cosas que son rituales para ellos, más allá de la parte de la lengua, ¿no? De la forma de comunicarse, también hay otras formas de comunicarse, como lo que comentamos, dar la tarjeta de presentación, la comida. Sí, es un lugar muy particular, Corea. A pesar del auge que ha tenido, como mencionaba hace rato, sí hay muchas cosas que se desconocen, muchísimas, y pues precisamente el propósito de este tipo de misiones es acercar un poco a la... Porque está muy de moda, pues no sé, la música, o que el K-pop, o que los doramas, o que Corea del Norte y todas estas cuestiones, pero pues eso, aún así, son elementos inconexos, hay que conocer un poco más a fondo. Bueno, para quien esté interesado en esta lengua, como se puede ver, si ya conocen un poco de chino, de coreano o de plano nada, van a ver cómo, perdón, chino-japonés, perdón, que ya hemos hablado de japonés en las primeras emisiones de este programa, pues es una cosa totalmente distinta. Insisto, a pesar de que son vecinos, pues como lo vemos aquí con Canadá, México y Estados Unidos, somos países, estamos los tres juntos, pero somos muy, muy distintos. Lo mismo ocurre con esas tres naciones. Entonces, ya no hay que compararlas. Sí hay cierta similitud cultural, por varias razones que ahorita no viene al caso mencionar, porque nos desviaríamos mucho del propósito del tema, del idioma, pues. Y es muy interesante como una lengua que se supone, ojo con lo que voy a decir, cuidado con lo que voy a decir, se supone que esta lengua llegó de Asia Central. Ojo, no es que el coreano se formó en Asia Central y llegó a Corea, no, sino que por distintas evoluciones lingüísticas de grupos que se fueron estableciendo y que migraron por cuestiones climáticas, unos se fueron a Turquía, otros se fueron a lo que hoy es Finlandia, otros más al corazón de Europa, en Hungría, otros hacia el Siberia, les gustó ahí, bueno, cada quien, y así fueron varios grupos, y uno de esos grupos, ojo, estoy diciendo todavía se supone, uno de esos grupos se estableció con lo que ahora es la península coreana, ¿sí? Hasta ahí se supone que hay cierta similitud en tradiciones, bueno, más allá de las que acaba de mencionar Randy, sobre la cuestión de la ropa, del color, hay muchas similitudes en cuestión de folclórica, pero también lingüística, y por eso se supone, se ha investigado al respecto, perdón, y no son situaciones que ya se han concluido, donde se dice que el coreano es una lengua altaica. Esto es, pues, que se originó en Asia Central, en algún punto de Asia Central, que es, pues, desde luego muy difícil ubicarlo, pero pongámoslo entre lo que es en la actualidad el Cáucaso o el mar el mar Caspio, el mar Caspio, ¿sí? Turkmenistán, Kirguistán, todos estos están en alguna de esta región, es que florecieron este grupo de lenguas, y por eso es que tienen ciertas similitudes culturales, simbólicas, folclóricas o de la lengua. Por ejemplo, en turco, para decir agua se dice su, como se dice en coreano. Mul. Pero no es la única. La única palabra es mul. Bueno, hay otras palabras, yo supe que también se dice su.
en coreano, y hay ciertas similitudes también en la gramática entre el turco y el coreano. Bueno, por mencionar estas dos lenguas, ¿no? Podemos ¿no? hablar de varias, donde también el verbo se coloca al final, donde también los tiempos no son tantos, y que también es una aglutinación en la formación de palabras. Entonces se puede ver cómo es muy interesante esta situación. Y todo esto también ahorita nos va a aclarar esta duda, que no sé si se haya pensado. ¿Qué me va a preguntar? Estoy nerviosa. No creo que sea tan profundo el asunto. El coreano del sur, el coreano que se emplea en el sur, ¿es similar al norte? ¿Son lenguas muy distintas, como mencionabas, de portugués, español, esa diferencia? ¿Qué tan despegados están a pesar de que son vecinos? Yo no tengo mucho conocimiento de lo que es Corea del Norte, como yo creo que casi nada. Sí. Yo más bien el coreano pues es que en general, no hay un coreano del sur y un coreano del norte como lengua, el coreano es coreano para todo el mundo. Yo me imagino que debe de haber dialectos, igual que prácticamente en todos los países hay dialectos, o no sé si hay algún país que se haya escapado de tener algún dialecto, pero no, yo desconozco mucho que hay de Corea del Norte. Así que mi especialidad es Corea del Sur, que es a donde tenemos acceso como occidentales. Corea del Norte yo creo que, yo no sé ni siquiera si los coreanos del sur tengan acceso a Corea del Norte, entonces no, sí, ahí sí desconozco, no quiero inventar algo que no sea. Pues sí, hay muchos conocimientos del Corea del Norte en general, pero bueno. Yo igual creo que no hay mucha diferencia, pues desde que existe ese país, pues no ha pasado de 100 años, entonces... Pues yo tengo entendido que el coreano es en general, no es como decir, a lo mejor sería el español de España y el español de México, o habrá algunas diferencias, sí. El voz, no, y ya. Pero... Sí, no, o sea, no quise decir con esto que sean lenguas distintas, pero sí habría ciertas... Sí, pues yo pienso totalmente que si el mismo México, en Guadalajara yo digo una cosa y en Ciudad de México no me entienden, ¿no? Yo no digo en México una torta, aquí en México, Ciudad de México decimos una torta, ¿no? Un bolillo, sí. Pero en Guadalajara es virote, ¿no? Sabe delicioso, el pan salado que se da en la tierra de Jalisco. Entonces hay muchas cosas que no se usan de estado a estado. Sí. Estamos hablando de una diferencia de 7 horas en carro, ¿no? Sí. No es así como que, está hasta allá. Entonces, pues sí debe de haberlas definitivamente, pero la lengua como tal pues sigue siendo el Hangul. Sí. Bueno, pues para ya ir concluyendo, ya saben que en estas emisiones, pues al final compartimos, bueno, la experta en este caso, compartimos un proverbio que justamente tenga que, como bien lo mencionabas, tenga que vivirse esta experiencia, o no sé si ya la hayan vivido, depende de lo que nos diga el proverbio, para poder ya cerrar con este tema. Y pues sí, como les dije hace rato, pues es imposible, ¿no? en unos minutos hablar de tantas cosas que tiene un idioma, en esta ocasión el coreano. Ya lo hablamos ya lo habló en cuestión, le explicó un poquito en cuestión de la caligrafía, en cuestión de su pues algunas cuestiones culturales, la comida que pues no se puede olvidar. No, se los recomiendo, en verdad. La música también. Sí, no, tienen su ararigán, wow, no, y sus propios instrumentos. Sí, no. Pero pues bueno, es imposible abordar tantas cosas. Y aquí atrás estamos viendo cosas artesanales de Corea, ¿no? El abanico, las flores, el significado de la flor. Flor en coreano se dice kot. Entonces, para los coreanos, por ejemplo, nada más para hacer como anécdota, esas flores son muy importantes para ellos. Esas flores significan la parte de la abundancia y del amor y de la riqueza, pero acompañados con una mariposa, se dice navi es mariposa, es la longevidad. Entonces para ellos es muy importante el dar estas flores o el tener flores en su jardín donde llegan mariposas, porque te están deseando y se están deseando a ellos mismos una larga vida llena de abundancia. Porque uno pues larga vida, sí, pero pobre, pues ¿para qué, no? Pero no,
esa connotación, pintar las flores, elegir qué colores, eso también lo hicimos nosotros así. Entonces hay que elegir qué colores le pones, qué tipo de mariposa va a ser, todo. Entonces tiene sus connotaciones, ¿no? El dibujito que ven ahí no es un hanbok, que es el vestuario que usan, la vestimenta, no es vestuario, perdón, la vestimenta, vestuario que uso yo para bailar, la vestimenta que usan los coreanos, ¿no? Ujú. Y las mascotas de las Olimpiadas de Pyeongchang de 2018, ¿no? Que está el tigre y el oso, que es para los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. Entonces, eso también, por ejemplo, el tigre dice, ay, pero esa mascota, ¿qué? Bueno, esa mascota significa la protección. Entonces, todo eso, pues tiene muchísimo, ¿no? Pero ahorita pues ya se nos acabó el tiempo. Y sí, el proverbio que voy a decir, es este que está aquí atrás. Se lo leo acá adelante porque a lo mejor se mueve un poquito. Pero es, Saram wihim uro, hancho itnon, irul danhago, hanot imiorul, kudarinda. Sí entendiste perfectamente, ¿verdad? Todos entendieron, ¿verdad? Padrísimo. ¿Qué significa esto? Significa, haz lo que tengas que hacer, poniendo tu mayor esfuerzo y después deja que llegue el mandato divino. Wow. Eso significa ese proverbio de... Ahí está. Es como pueden ver, pues otra de las lenguas asiáticas que nos hacía mucha falta entre tantas, pero esta pues sin duda importantísima, conocerla, como dije hace rato, conocer un poquito más de ella. Se les invita pues a estudiarla, a aprenderla, y si no estudiar el idioma, pues por lo menos acercarse, ¿no? Un poco a qué es Corea del Sur, bueno, qué es Corea, simplemente, qué es Corea, qué ha sido Corea, y pues en cuanto a su música, todo esto, todo lo que implica, porque no hay que quedarse solamente con esa parte. Sí es interesante, tampoco hay que descartar el K-pop o el dorama, sí hay muchos buenos, las series estas que empiezan ya a comercializarse también muy buenas, pero al mismo tiempo al ver esas series o al ver esos doramas, nos quedamos así con ciertas dudas de por qué puso esa cara, por qué le dijo esta cosa que está subtitulada así, pero por qué ese gesto, por qué lo tradujeron de esta manera, si aquí dijo nada más una cosita y la traducción fue muy larga o al inverso. Entonces esa invitación a saber un poco más de las culturas en general. Recuerden que la lengua, como bien decía Brandy, lo ejemplificaba muy bien de varias formas. No solo es justamente el acto de la palabra, sino también es la costumbre, la gesticulación, el trato diverso, la comida, etc. Todo eso es el idioma, y un idioma es cultura, un idioma es demasiadas cosas. Por algo nos encantan los idiomas. Sí, son mundos diferentes. Son mundos distintos que les amplían muchísimo. El idioma que elijan, yo nunca les he dicho, ni lo haré, saben que este es el bueno, o este es el feo. No, ustedes elijan de todas las emisiones que hemos tenido, ya 37 con esta. Wow. Así que pues nos falta mucho, hay 6,000 lenguas en el planeta. Ya casi. Sí, ya casi la 37. Pues, sí. La carrera del millón de pasos empieza dando el primero, ¿no? Entonces. Sí, exactamente. Así que vamos a seguir divulgando, no solamente con estas emisiones, sino cada quien en su... Pues no les digo yo trabajo, porque realmente es un privilegio poder compartir todas estas emociones, estas palabras, esta caligrafía, la tinta, todo lo que involucra una lengua es infinito y pues afortunadamente pues podemos compartirlo, bueno, no solamente siempre ella y yo, sino tanta gente que está con estas situaciones de las lenguas, así que adelante, a componer música, a escribir poesía, a escribir caligrafía, no importa la forma, aprendan idiomas y van a ver cómo su vida va a cambiar. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir, Roberto. Y aparte, no nada más es una sola razón para aprender idiomas, incluso lo puedes hacer para mejorar tu cerebro, ¿no? Claro. O como un reto, o porque conociste a alguien, o porque quieres conocer a alguien. Entonces, hay muchas cosas. Yo siempre digo que un idioma entra por una motivación. Sí. Entonces, si tú tienes una motivación, ya la hiciste. Sí. Y si no tienes una motivación, pues sí va a ser un peso. Porque de por sí, si lleva su tiempecito aprender un idioma, unos más que otros, dependiendo de muchísimas cosas. Pero sí, si tengan una motivación y el idioma, así como dices, el que ustedes quieran,
Y vayan por él, porque sí es un mundo, son mundos culturales que te abre la perspectiva, te ayuda, ¿sabes qué?, a entender a otras personas. Y te das cuenta que no nada más todo gira alrededor de tu mundo, Sí. sino que hay otros. Sí, porque estamos viviendo en un cuadrito y hay algo más allá de ese cuadrito. Sí, entonces totalmente de acuerdo con la invitación y yo agradezco enormemente Kansamida. Kansamida. Sí, es mucho gusto de pues compartir con ustedes, de compartir ahora con Brandy, y pues nos vemos en la siguiente emisión. Los espero el próximo jueves a las 8 de la noche. Kansamida.